Vamos a ver de qué se trata una función cuadrática. Una función cuadrática se trata de una función polinómica de grado 2. Eso significa que la variable va a tener su mayor exponente con valor 2. Esta sería la forma en que se expresa la función cuadrática si está completa, con tres términos. Un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. A cada uno de estos valores, de factores que acompañan a la x, se los llama coeficientes. Al a es el coeficiente principal, porque justamente está en el término cuadrático. Al b el coeficiente lineal y c término independiente. Estos coeficientes nos dan algunas ideas acerca de qué pasa con la parábola, que se forma la función cuadrática cuando la representamos gráficamente, tiene una forma de parábola. ¿Qué indicios nos dan? El coeficiente principal, por ejemplo, nos dice lo siguiente, que si es positivo, la parábola va a tener esta forma. Y si el coeficiente principal es negativo, va a tener esta forma. Y el término independiente lo que nos dice es el lugar donde la curva corta al eje Y. Es decir, acá, este es el eje Y, la curva corta acá al eje Y, este es el valor C. Otros elementos que tiene la función cuadrática, la parábola, es el vértice, que es el punto donde la curva pasa de crecer a decrecer o de decrecer a crecer. Por ejemplo, acá viene decreciendo, vale cada vez menos hasta llegar al vértice, y al llegar al vértice empieza a crecer. Si la parábola estuviese hecha, fuese con el coeficiente principal negativo, tendría esta forma y sería al revés, ¿no? Iría creciendo, creciendo hasta llegar al vértice y luego decrecería. El vértice, además de ser el lugar donde cambia de crecimiento a decrecimiento, nos indica el valor mínimo o máximo que puede tener la parábola. En este caso, como el coeficiente principal es positivo y tiene esta forma, nos indica el valor mínimo, el más chico que va a tener la función. Es decir, valores de acá para acá no los va a tener, solamente valores de acá hacia arriba. Quiere decir que este será el valor mínimo de la función, es decir, la y del vértice, en este caso, va a ser el valor mínimo de la función. Otra vez, si la parábola tuviese el coeficiente principal positivo, entonces el vértice ahora sería el valor máximo. La coordenada y del vértice sería el valor máximo de la función. ¿Cómo calculamos las coordenadas del vértice? Es decir, esta ya dijimos es la coordenada y del vértice, y esta será la coordenada x del vértice. Recuerden que siempre un punto está compuesto de dos elementos, o de dos coordenadas, la coordenada x y la coordenada y. La coordenada x la calculamos con esta formulita, menos b sobre 2a, es decir, menos b, coeficiente lineal, sobre 2 por a, el coeficiente principal. Y una vez que obtenemos esos valores, los reemplazamos en la función. En lugar de x, ponemos el valor de x del vértice, hacemos la cuenta y nos va a dar el valor de la y del vértice. Es decir, con estas dos cuentitas obtenemos las coordenadas del vértice. Además, la x del vértice es eje de simetría. Acá está la x del vértice, pasando por la x del vértice, una recta paralela al eje y, ese es un eje de simetría. ¿Qué me dice el eje de simetría? Que la curva, que los puntos de la curva van a equidistar del eje de simetría. Por ejemplo, este punto que está acá
si yo trazo una paralela de eje X, me va a cortar por acá a la curva. Estos puntos equidistan del eje de simetría. ¿Qué significa eso? Que la distancia que hay de este punto a este punto es la misma que hay de este punto a este punto. Obviamente, la distancia que hay de este punto a este punto es la misma que la distancia de este punto a este punto. ¿Por qué? Porque equidistan del eje de simetría, es decir, están a la misma distancia del eje de simetría. Último elemento o últimos elementos, las raíces. ¿Qué son las raíces de una función? Son los puntos donde la curva corta al eje X. Este es el eje X, la curva es esta, la parábola, y acá, en estos dos puntos, corta al eje X. Quiere decir que cada uno de esos puntos es una raíz. Con esta formulita calculamos las raíces. Obviamente reemplazando con estos valores de acá. Lo que sí tenemos que saber es que la cantidad de raíces que puede tener una función es igual a su grado. Es decir, esta es una función de grado 2, por lo tanto, la cantidad de raíces que puede tener es de 2, hasta 2 puede tener, 2 o menos, pero nunca más. Es decir, el límite de la cantidad de raíces que puede tener una función es igual a su grado. Es decir, esta función, o cualquier función cuadrática, puede tener 2, una o ninguna raíz, pero no más de 2. Bien, vamos a ver este ejemplo donde la función cuadrática es x cuadrado menos 2x menos 3. Vamos a poner los valores de los coeficientes. Recordemos que cuando la variable, la x, está sola, significa que el factor que la acompaña delante vale 1. Por lo tanto, en este caso, a vale 1, b vale menos 2 y c vale menos 3. Con estos valores ahora vamos a calcular la x del vértice. Menos b vale menos 2, sobre 2 por a, 1. Esta cuenta me da menos 2, me queda 2, 2 dividido 2, 1. Quiere decir que la x del vértice vale 1. Para conocer cuánto vale la y del vértice, lo que hago es reemplazar este valor en la x. Entonces va a quedar 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Es esto de acá. Estoy reemplazando el valor de x. Y esto me termina dando menos 4. Si hago las cuentas, me van a dar menos 4. Quiere decir que la y del vértice vale menos 4. Voy a la función, que yo ya la grafiqué para ir ganando tiempo. La x del vértice es 1, es decir, este valor de acá, 1, y la y del vértice es menos 4. Ahora vamos a calcular las raíces con esta formulita. Entonces, menos b será menos 2, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 3. Todo sobre 2 por a, que vale 1. Hago las cuentitas, menos 2 me queda 2, más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado es 4, y esto me queda menos 4 por 1, menos 4, menos 4 por menos 3, más 12. Todo sobre 2 por 1, que vale 2. Hago la suma dentro de la raíz, da 16. Esto significa
la raíz de 16 vale 4. Ahora, como yo tengo un más menos acá, lo que voy a hacer es calcular una raíz con la suma. Y la otra raíz con la resta. 2 más 4, 6 dividido 2, 3. Quiere decir que una de las raíces vale 3. Y la otra es 2 menos 4 menos 2. Menos 2 dividido 2 menos 1. La raíz vale 3, la otra vale menos 1. Acá está la raíz menos 1 y acá está la raíz 3. Me faltó el término independiente, que es c igual a menos 3. Menos 3 es este valor de acá. ¿No? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces acá tengo menos 3. Y ahí ya tengo todos los puntos que necesito para hacer el gráfico. Recuerden que como la x del vértice es eje de simetría, de acá hasta acá, y si trazo una recta, voy a tener el mismo punto a la misma distancia del otro lado, de manera de poder ubicar 5 puntos y poder hacer el gráfico correspondiente. En este caso, el punto mínimo o el valor mínimo que va a obtener la función es menos 4, ¿no? La y del vértice, el valor mínimo de la función es menos 4. Máximo no tiene porque esto sigue creciendo hacia el infinito.